ver cosas que iban a pasar en el futuro hasta hoy en día. Muchos de estos imperios, pues ya estas profecías se cumplieron. Y recuerde, hay profecías que se han cumplido ya. Y ese es el poder de la palabra. Cosas que personas hablaron o Dios habló a través de ellos. Entendemos que toda la palabra es inspirada por Dios, ¿verdad? Y útil para enseñar, enseñar, redarguir. Se me olvidó el verso ahora. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, enseñar, y también es para guiarnos, para amonestarnos. Bendito sea el Señor. Pero también nos dice en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20, 21, por ahí dice que la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que ellos no sabían muchas veces lo que hablaban. Había momentos en que Dios les daba a entender qué era lo que estaba sucediendo. Muchas veces ellos simplemente hablaban lo que el Señor le daba, pero según el transcurso de tiempo, esas profecías se iban cumpliendo. Y eso fue lo que se dice en el libro de la ley, donde el Señor le amonestaba al pueblo que se cuidaran de los profetas. Si el profeta hablaba de parte de Dios, eso se iba a cumplir. Si esa profecía no se cumplía, ese tal profeta no hablaba de Dios. Por eso nosotros hoy en día tenemos que cuidarnos, porque hay muchos profetas que han salido por el mundo, dice la palabra, que no están hablando de la palabra de Dios. Pero este hombre, pues claro, Daniel habló de parte de Dios. Y también hay personas que no creen en las profecías de Daniel. Hay una creencia por ahí, que está en la parte de la lección, que personas dijeron que las profecías de Daniel las hablaron después que ocurrieron. Después que ocurrieron estos acontecimientos de estos imperios, que vamos a estar tocando dos de ellos hoy en día, pues dicen que estas palabras se hablaron antes, ¿verdad? Pero no se habían cumplido. Claro, dijeron, no, esto se lo vamos a acatar a Daniel y vamos a poner a Daniel en ese momento de la historia, cuando en sí dicen ellos que se hablaron después. No, no es así. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es certera, la palabra de Dios es poderosa, bendito sea el nombre del Señor. Y miramos allá el capítulo 2. Vamos a mirar rapidito aquí el capítulo 7, que no pudimos estudiar la lección, el capítulo 7, pues ahora Daniel tuvo un sueño y ve nuevamente la misma visión que se vio en el capítulo 2. Capítulo 2 fue el sueño que tuvo Nabucodonosor. Ahora en el capítulo 7 Daniel tiene una visión. Daniel tiene una visión y puede ver allí lo mismo que había visto Nabucodonosor. ¿Qué es esto? Esto es una confirmación de que lo que Dios decía era ciertísimo. Cuando Dios repite la palabra de cierto te digo, eso es que es cierto. Cuando Dios habla hablándole a las 7 iglesias, le dice que estas cosas son verdaderas y ciertas, porque la palabra es verdadera y cierta. Y por eso que Dios lo recalca una y otra vez. Cuando Dios va a hacer algo, pues dice la palabra que Él no hace nada sin darles a conocer a sus siervos, los profetas, las cosas que van a suceder. Capítulo 7, pues vemos que allí, en lugar de ver la estatua de Nabucodonosor, que vimos ya en el capítulo 2, pues ahora Daniel está viendo la visión de 4 bestias diferentes. Vamos a ver si las ponemos por aquí, a mirarlas por aquí rapidito, bendito sea el Señor. Daniel ve 4 bestias diferentes. 4 bestias diferentes. Primeramente ve un león con alas, que se simboliza el reino de Babilonia. Luego ve un oso que está levantado de un lado más que del otro, de un hombro más que del otro. Otro símbolo, con 3 costillas en su boca. También luego viene un leopardo con 4 cabezas y un leopardo con alas, cosas que no se ven. Estos son visiones. Algo que tenemos que recalcar es que el libro de Daniel tiene mucho simbolismo o alegoría. Eso es, presentan una imagen que simboliza otra cosa. Luego presenta una bestia terrible con unos cuernos, con 10 cuernos. Esta bestia, ese representaba el imperio de Roma. El imperio de Babilonia pues comenzó para allá, para el 605 con el rey Nabucodonosor, el rey más poderoso de aquellos tiempos. Bendito sea el Señor. Del 605 al 539 estuvo el reino de Babilonia. Luego los medos persas comenzaron en el 539 al 331. 331 como al 165 pues comenzó a reinar Grecia, con un señor que vamos a estar mirando en este día. Luego de 165 antes de Cristo hasta el 476 antes de Cristo, ese es el siglo V después de Cristo, estuvo Roma, pero todos estos reinos perecieron. Volviendo nuevamente al estado de Nabucodonosor, dice que estos reinos estuvieron sobre la tierra. Luego se levantan unos reinos que son los reinos que están hoy en día gobernando el mundo, reinos que no se pueden poner de acuerdo.
Unos dicen una cosa, otros dicen otra, muchos llegan a guerra, hay muchos rumores de guerra, unos se acusan de un lado para otro, pero nunca se van a poner de acuerdo. Y dice que aquella estatua de Nabucodonosor fue derribada por un reino. Y ese es el reino de Jesucristo, bendito sea su nombre. El Rey de reyes y señores de señores. Dice que aquella estatua fue derribada y aquella piedra con que fue derribada se hizo un gran monte. Lo estudiamos ya, pues solamente un repaso. Estudiamos ya en el capítulo 2. Y aquella piedra se hizo un gran monte, bendito sea el Señor. Y ese es el monte de Jesús, porque esa es la piedra angular. Dice la palabra que rechazaron los edificadores. Esa es la piedra viva que no puede ser conmovida. Bendito sea el Señor. Ese es nuestro Señor Jesucristo, en el cual nosotros confiamos. Bendito sea el Señor. Y eso es un recuento rapidito de lo que pasó en estos capítulos anteriores. Ahora llegamos al capítulo 8. El capítulo 8 pues nos va a estar hablando de la visión. Y creo que así mismo lleva el subtítulo allí en el capítulo 8. La visión del carnero y el macho cabrío. Y ahora vamos a estar leyendo algunos versos, ¿verdad? Algunos versos que normalmente usamos en la lección. No los vamos a estar leyendo todo, bendito sea el Señor. Pero usted esté atento ahí en su casa, tome nota. Y vamos a tratar de ir un poco más lento para que vaya tomando nota, bendito sea el Señor. Es algo pues que siempre hemos recomendado, porque las cosas que no se escriben se olvidan. Y como siempre decimos, pregúntele a los maridos cuando van a la tienda si las notas. Luego están llamando a la esposa, mi amor, ¿qué fue lo que me pediste? Ya ustedes conocen la historia, ¿verdad? Si no los mandan a buscar una cosa y llevan otra, bendito sea el Señor. Pero ese es otro tema, lo vamos a dejar para después. Gócese allá en su casa, tranquilito, pero gócese, porque nos seguimos gozando. La visión del carnero y el macho cabrío, nuevamente pues se usan animales, ¿verdad? Animales para simbolizar nuevamente imperio. Capítulo 8 encontramos nuevamente a Daniel. Una partecita bien interesante aquí es que capítulo 8 del libro de Daniel nos menciona que Daniel está, vamos a mirarlo por aquí rapidito, denme un segundito lo que buscamos por aquí, bendito sea el Señor. Capítulo 8 del libro de Daniel comienza diciendo, en el año tercero del rey Belsasar. Belsasar, pues ya estudiamos a Belsasar. Ahí fue cuando cae el reino de Babilonia, como mencionamos ya en el año 539, y estuvimos en el capítulo 5 del libro de Daniel estudiando acerca de Belsasar. Y ya Belsasar pues cayó Babilonia, y esa es la famosa escritura en la pared que todos conocemos, el Mene Mene Tekel Uparsin, cuando este rey pues trató de usar los vasos sagrados para adorar a sus dioses, los vasos que llevaron del templo, y allí Dios le dio una reprimenda terrible. Que dice, según estudiamos, ¿verdad?, que el rey palideció y le temblaban las rodillas. Y ahí vino el profeta Daniel para testificarle el juicio que venía para él. Y encontramos que el capítulo 5 pues se acaba el reino de Babilonia, pero aquí encontramos nuevamente, y el capítulo 7 también, el capítulo 7, la visión que tuvo Daniel de las 4 bestias representando, como ya dijimos, los 4 imperios. Encontramos que Daniel tuvo esa visión en el año primero del rey Belsasar. Y ahora estamos en el capítulo 8 y habla que estamos en el reino tercero del rey Belsasar. ¿Qué indica esto? Simplemente indica que los capítulos del libro de Daniel no están en orden cronológico. No están en orden cronológico, entonces teníamos que poner el capítulo 7, el capítulo 8 después del capítulo 5. Porque ya en el capítulo cuando Daniel es echado en el foso de los leones. Vamos a ver si está por acá. Daniel en el foso de esos leones, eso es bajo el reinado del rey Darío, bendito sea el Señor, pero como quiera que sea, pues la palabra es verdadera, simplemente un detallito allí, por si acaso, pues no digan, pero ¿qué pasó aquí? Porque hay gente que se dejan llevar de estas cosas, ¿verdad?, para atacar la palabra de Dios, pero por más que ataquen la palabra de Dios, esa palabra es verdadera y esa palabra va a permanecer. Versículo 1 del capítulo 8 dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí. Mire que primero Dios le da visiones a los reyes, primeramente al rey Nabucodonosor, luego al rey Belsasar, Nabucodonosor también cuando aquel sueño que tuvo del árbol grande. Pero ahora en el capítulo 7 la visión le viene a Daniel específicamente. Y ahora en el capítulo 8 le viene esta visión a Daniel. Y dice, por eso es que dice allí, después de aquella visión, nuevamente el versículo 1 dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel.
después de aquella que me había aparecido antes. La que le había aparecido antes es la visión que tuvo en el capítulo 7, la visión de las 4 bestias. Y esto es lo que ve. Dice, vi en visión y cuando lo vi, o cuando la vi estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elán. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Y mire los detalles. Eso es lo lindo de la palabra de Dios. Y esto es una de las cosas que estudiamos cuando estudiamos la geografía bíblica. Dicho sea de paso, saludo a todos los estudiantes que nos están sintonizando esta mañana. Bendito sea el Señor. Se me olvidó darle un abrazo a todos, tanto a los estudiantes como a todos. Así nos podemos abrazar y aquí los puedo abrazar a todos. Reciban ese abrazo caluroso, ¿verdad? Y sigan ahí firmes en la palabra del Señor. Vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa. Susa era la capital del reino. Esto queda actualmente cerca de Irán, entre los ríos por allí, el río Éufrates y el río Tigris. Y lo lindo de esto es que nos especifica los lugares. ¿Por qué los lugares? Eso le da veracidad a la palabra. Como hemos dicho en otras ocasiones, esto no sucedió por allá en un lugar oscuro, como lo dice también más adelante la palabra, que estas cosas son ciertísimas, como testificaban los apóstoles después de la experiencia tan linda que tuvieron de andar con Jesús. Luego que reciben el Espíritu Santo, van por todos lugares testificando de las experiencias lindas. Porque fíjense, si usted no tiene a Cristo verdaderamente en su corazón, usted no puede hablar de Él. Esto es una experiencia personal. Usted quiere hablar de Cristo, tiene que tener esa experiencia personal. Usted no puede dar lo que no tiene, como hemos dicho muchas veces. Por eso hay que llenarnos de la palabra del Señor. Por eso hay que llenarnos de su presencia, para cuando llegue el momento, específicamente en estos tiempos, podamos pararnos firmes y testificar que el Señor está con nosotros. El Señor tiene todo en control. Tenga cuenta que vamos a seguir repitiendo esta palabrita. El Señor tiene todo en control. Todo va a estar bien, bendito sea el Señor. Versículo 3 nos dice, ahora alza los ojos Daniel y dice, y esta es la visión que tiene. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Se dice que el reino de los medos persas, este carnero simboliza el reino de los medos persas. Y muchas de las inscripciones que se han encontrado acerca de ese reino, pues tenían este carnero, habían inscripciones de este carnero, bendito sea el Señor. Pero dice que este carnero tenía 2 cuernos. Por lo general, pues los carneros tienen 2 cuernos. Bendito sea el Señor. Y los carneros son los que tienen esos cuernos retorcidos para atrás. Por eso usted lo puede mirar, y esto no es anuncio para esa compañía de trucks, ¿verdad? Pero cuando usted mira un truck ram, pues ese es el símbolo de ello. Un ram, para los que no entienden el español. Y tenía estos 2 cuernos, pero que de estos cuernos uno era más alto que el otro. ¿Por qué uno más alto que el otro? Y el otro, pues, creció más después, lo vamos a estar mirando más adelante. Simbolizan los reinos de Media y de Persia, pero vamos a ver por qué uno era más grande que el otro. Pero no se queda ahí, dice que ahora ve que este carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. Bendito sea el Señor. Poniente, norte y sur. Y ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Cuando hablamos del poniente, pues tiene que haber un saliente. Saliente puede ser por donde sale el sol, y el poniente es simplemente por donde se pone el sol. Al norte, al sur y al poniente, porque venía del este. Viene del este. ¿Dónde queda el este? Pues aquí, si miramos a mi derecha, pues de allí viene el este. Estoy mirando directamente a la esquina de la iglesia, para allá está el norte, y para acá, pues para mi izquierda, si pueden ver, pues para allá es que está el oeste. Y este carnero, no sé si pueden percibir mi mano en la derecha, venía este carnero de ese lado, venía de ese lado, y el otro, vamos a ver que venía otro de otro lugar, bendito sea el Señor. Pero este carnero hería con sus cuernos al poniente, al norte, al sur, y ninguna bestia, cuando habla de bestia, pues está hablando de otro reino. Ningún reino le pudo hacer frente a este reino. Y estos fueron los que conquistaron, como ya dijimos, el reino de Babilonia en el 539. La visión que tuvo este rey Belsasar, la última interpretación que le da Daniel, le dice que ese reino iba a ser quitado por cuanto él fue desobediente, por cuanto pues había sacrificado o usado los vasos sagrados para
hacer sacrificios a sus dioses paganos, para darle la gloria a los dioses paganos. Pero pueden haber muchos dioses, pero hay un solo Dios y verdadero que merece toda nuestra gloria, honra y alabanza. Bendito sea su nombre. Y lo último que le dice, tu reino, esta misma noche tu reino será quitado y dado a los persas. Así que en ese momento entró el rey Ciro y entró el rey Darío. Esos son los dos reyes que vienen. Medo, persa son dos reinados diferentes. Vamos a abundar en ellos más adelante. Pero más adelante dice por aquí, vamos a mirar por acá el versículo 4. Versículo 4, ya lo vimos. Versículo 5 dice que mientras yo está mirando esta visión. Y aquí un macho cabrío. Ahora encontramos un macho cabrío. ¿Qué es un macho cabrío? Pues un cabro. Tenemos un carnero que viene, es el macho de las ovejas, y tenemos el macho cabrío, pues que es el macho de las cabras. Porque estos animales, pues, así fue la visión. Pero viene un macho cabrío, venía del lado del poniente. Como ya expresamos, ahora viene del oeste. Viene del oeste, pero algo bien peculiar en este carnero. Venía tan rápido, mire cómo dice, venía tan rápido que no tocaba la tierra. Bendito sea el Señor. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Este es el mismo, este macho cabrío es simbolizado en el capítulo 7 como aquel leopardo con 4 cabezas. 4 cabezas y tenía alas. ¿Por qué tenía alas? Porque venía muy rápido. Vamos a llegar más adelante a la interpretación de estos pasajes. Dice que vino el carnero vino el macho cabrío, vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió con él con la furia de su fuerza. Tan rápido venía que con esa misma rapidez pues atacó a este carnero y lo derribó. Bendito sea el Señor. Versículo 6 dice que lo derribó. Vamos a mirarlo por acá, el versículo 6. Sígame allá en su casa, en su Biblia. Puede tener su expositor ahí también y su tabletita para que tome nota. Dice que vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió. Lo hirió y le quebró sus 2 cuernos y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. Mire qué cosa, dicen por ahí que reinos se levantan y reinos caen. Y sigue levantándose reinos, siguen cayendo reinos, pero un reino que permanece para siempre. Y ese reino es el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es un reino, nos dice la palabra, que es sempiterno, siempre eterno. Bendito sea el Señor, poderoso el Señor. Esta visión del capítulo 8 es cerca del año 551, decía el año tercero del rey Belsasar, 551 antes de Cristo. Si es 551, es tercer año, 7 años más tarde, es que cae el reino de este señor Belsasar, y ahí es que vienen los medos persas y luego vienen los griegos. Bendito sea el Señor, que hemos visto anteriormente. Aunque esto parece igual que el capítulo 2, hay algo un poquito diferente acá, y lo vamos a estar mirando cuando veamos la interpretación. Bendito sea el Señor, porque toda la Biblia, a veces las personas no estudian la Biblia porque dicen que eso es muy profundo, que antes le decían allá a la gente, usted lo conoce muy bien, cuando usted no conocía al Señor le decía, mire, no estudie la Biblia porque te puede volver loco. No, que se vuelve loco es el que no la estudia. Bendito sea el Señor. Dice Pablo que esta Biblia es locura, ¿para quién? Para los que se pierden, pero para nosotros esto es poder de Dios. Bendito sea su nombre. Versículo 7 dice que lo pisoteó, no hubo quien librase al carnero de su poder. No hubo escapatoria para este carnero. Bendito sea el Señor. Ahora el versículo 8 dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Por lo general estos reyes pues se engrandecían mucho. Encontramos allí a un rey Nabucodonosor que se ensoberbeció tanto que
que Dios lo tuvo que poner a cuenta, lo llamó a cuenta. Ese fue el sueño que vio de Nabucodonosor, que Dios lo hizo caer. A pesar de que Dios lo levantó, pues él se creyó que era más grande. Y un versículo específico que hablamos, que él decía, paseándose por su terraza, allá en los templos y en la gran Babilonia que él edificó, él expresó unas palabras pura soberbia. Y después que ya Daniel le había advertido, él decía, no es esta la gran Jerusalén, no, la gran Babilonia que yo edifiqué con mis manos para gloria de mi majestad. Si miramos allá en el capítulo 25 de Jeremías, nos habla de este rey. Nos habla de este rey y Dios lo llama mi siervo Nabucodonosor. Dios usa a Nabucodonosor con un propósito, lo vamos a estar diciendo también, pero que lo diga más adelante, porque ya le he dicho varias cosas que vamos a decir más adelante, pero vamos a abundar más adelante acerca de esto también. Bendito sea el Señor. Y quien puso allí a Nabucodonosor fue Dios, y lo usó con un propósito. Y cuando se ensoberbeció, se quiso hacer más grande que Dios. Y hay uno que conocemos. Disculpen un segundito aquí. Vamos a coger un poquito de agua. Bendito sea el Señor. Cuando Nabucodonosor no reconoció que Dios lo había puesto allí, dice que Dios lo echó por tierra y lo puso allí junto con los animales. Y con los animales pues pasó, decía allí, 7 tiempos. 7 tiempos entendemos que fueron 3 años y medio, bendito sea el Señor. Y estuvo allí comiendo con los animales y los animales lo miraban de momento y decían, ¿pero qué tú haces aquí? Y allí estuvo con los animales. Dice que las uñas le crecieron, le salieron plumas como de águila y parecía, el pelo le creció como plumas de águila y las uñas grandísimas, hasta que reconoció que el verdadero Dios se llama Jehová de los ejércitos, bendito sea su nombre. Y estos reyes, como dice aquí, se engrandecieron sobremanera. ¿De dónde viene eso? Hubo un personaje que estuvo en el Monte Santo con Dios, tuvo una posición de privilegio allí en el Monte Santo con Dios. Incluso dice la palabra que cuando fue creado, porque fue un ser creado, cuando fue creado dice que hubo una fiesta tremenda. Hubo una fiesta tremenda cuando este ser fue creado, pero dice que se halló en él soberbia. Porque él dijo, voy a subir allá al Monte Santo y voy a ser más grande que Dios. Este es el problema de las personas cuando menosprecian la soberanía de Dios, porque Dios es soberano. Dios es más grande que todas las cosas. Bendito sea el Señor. Cuando miramos y estudiamos el libro de Hebreos, podemos mirar a Jesucristo, quien Dios lo hizo superior a todas las cosas. Bendito sea el Señor, superior a los sacrificios del Antiguo Testamento, superior a la ley, superior a los profetas, superior a los hombres, superior a todas las cosas, superior a la muerte, superior a todo lo creado. Bendito sea el Señor. Y ese es nuestro Rey verdadero y ese es el que merece la gloria y la honra. Pero cuando los reyes, cuando los hombres de la tierra, y hoy en día todavía quedan algunos de esos, hay algunos por ahí que no los vamos a mencionar ahora, pero que se creen que son más grandes, que no necesitan de Dios, pero todos necesitamos de Dios. Bendito sea su nombre. Cuando menospreciamos esa soberanía de Dios, esa autoridad de Dios, es cuando nos vienen los problemas. Por eso nosotros tenemos que someternos, como dice la palabra, someteos pues bajo la poderosa mano de Dios, porque Él es nuestro Rey y nuestro Señor. Bendito sea su nombre. Pero dice que este macho cabrío se engrandeció sobremanera. Pero cuando estaba en su mayor fuerza, dice, aquel gran cuerno fue quebrado. Dice la palabra en el libro de Proverbios que antes de la caída viene pues la altivez de espíritu y antes del quebrantamiento viene la soberbia. Si queremos estar cerca de Dios, pues dice que Dios a quien mira de lejos, al altivo. Dios mira de lejos al altivo, pero al humilde pues lo mira de cerca. Bendito sea el Señor. Por eso tenemos que siempre humillarnos delante de la presencia de Dios. No importa el lugar que el Señor nos ponga, no importa lo que alcancemos dentro de los caminos del Señor, siempre tenemos que usar eso para la gloria y la honra del Señor. Y hacer como hacían aquellos ancianos allá en el libro libro de Apocalipsis, que dice que tomaban sus coronas y las presentaban delante del Señor, de aquel que estaba sentado en el trono y de aquel cordero inmolado que estaba allí también. Bendito sea su nombre. Y eso es lo que tenemos que siempre hacer. No decir, hermano, Dios le bendiga, le salió muy bien lo que hizo. Yo lo sabía porque estuve ensayando toda la noche. No, siempre tenemos que decir la gloria y la honra sea para el Señor. Siempre es un honor poder hacer lo que podamos para el Señor. Bendito sea su nombre. Y cuando el hombre se cree que está en su gran fuerza, se cree que lo tiene todo, ahí es que viene el problema. Viene a la memoria aquel hombre
que conocemos muy bien en los evangelios, que dice que ese año, pues su finca, sus cosechas, su, ¿cómo diríamos allí? Hacienda, su hacienda le produjo mucho ese año. Y dice, ¿pero qué voy a hacer? Tengo tanto grano. Este año ha sido de grande bendición. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a construir graneros más grandes. Y mandó a sus criados, a sus siervos, que rompieran los graneros, los hicieran más grandes y almacenaran todo. Luego se iba a acostar, siempre decimos así, ¿verdad? Luego se va a acostar, aunque no se acostaba en hamaca, eso lo usamos acá para una ilustración para que entendamos. Luego me voy a acostar en una hamaca, voy a estar allí lo más tranquilito. La palabra dice, luego voy a decir, alégrate alma mía porque tienes muchos bienes para largo tiempo. Y hablando de almacenamiento, usted tiene que almacenar en estos días, bendito sea el Señor. Eso lo hablamos hace un poquito de tiempo, ¿verdad? Tenemos que hacer como el tiempo de Egipto y ser sabios como aquel hombre que también era experto, guiado por Dios en descifrar enigmas y sueños, aquel hombre que se llamó José. Bendito sea el Señor. Tenemos que guardar, pero no para ser como este hombre, guardar y apercibirnos, ¿verdad? Para estos tiempos que casi no se puede salir afuera. Pero este hombre dijo, gózate alma que ahora tienes para largo tiempo. ¿Y qué pasó? Oí una voz que le dice, mira necio, esta misma noche viene a buscar tu alma. Y eso pasa con las personas que se ensoberbecen, las personas que no le dan la gloria y la honra a Dios. Recuerde, tenemos que darle gracias a todo, a Dios en todo. La palabra nos especifica ya en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, nos dice que tenemos que dar a Dios gracias en todo, dar gracias a Dios en todo por todas las cosas que nos da, porque Él es el que provee todas las cosas que tenemos. Sin Dios nada podemos hacer. Y a veces pensamos que Dios pues se especializa en las cosas grandes, como estas visiones tan grandes que tuvo este hombre de Dios, como esos milagros tan grandes, como un Moisés que se para frente al mar rojo y no encuentra qué hacer, y Dios le dice, dile a mi pueblo que marche, dile a mi pueblo que marche. Y allí Éxodo capítulo 14, versículo 14, dice, Jehová peleará por vosotros. Mire cómo dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estáis tranquilos. No dice vosotros estaréis tranquilos y luego Jehová peleará por vosotros. Jehová va primero delante. Jehová va adelante. Por eso Moisés tuvo que decir, Señor, si tu espíritu no va conmigo, no me saques de aquí. Y vemos que Moisés estuvo dirigido por el Señor durante aquellos 40 años por aquel desierto y nunca la mano de Dios se apartó de ellos. Y es lo que ustedes cantan, ¿verdad? De día columna de nube, de noche columna de fuego. Así Dios lo dirigió por aquel desierto con su espíritu. Y ese mismo espíritu es el que nos guía y nos dirige hoy en día. Y Dios no solamente se especializa en los grandes milagros, en las grandes profecías, en los grandes sueños, en las grandes visiones, sino que Dios está en lo más mínimo. Bendito sea su nombre. Y a veces nos olvidamos de eso. A veces hacemos las cosas sin contar con Dios, pero para todas las cosas hay que pedir al Señor, guíame de segundo a segundo, no de hora a hora, sino de segundo a segundo, que todo lo que yo haga sea para la gloria y la honra tuya, porque tú mereces toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Bendito sea el Señor. Dice que salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Cuando hablo de los 7 vientos del cielo, se está refiriendo a los 4 puntos cardinales. Bendito sea el Señor. Versículo 9 dice que de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hasta la tierra gloriosa. Mire que no menciona el norte allí. Dice que creció mucho al sur y al oriente. Pero este cuerno donde se establece es en el norte. Y del norte vamos a ver que va a crecer hacia el oriente. Y el oriente es el este, de donde sale el sol, el saliente. Y hacia el sur. Y para el sur estaba la tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra gloriosa? Esa es la ciudad amada, la ciudad de Jerusalén. La tierra de Israel. Dice que se engrandeció hasta el ejército del cielo. Aquí nuevamente vuelve la soberbia. Vuelve la soberbia de este rey. Y este rey es algo diferente que vamos a encontrar. Aquí nos habla de un cuerno que no es el mismo cuerno que se encuentra en el capítulo 7. Eso lo vamos a estar tocando en otra ocasión, no ahora. Pero dice que este cuerno se engrandeció hasta el ejército del cielo. ¿Qué será el ejército del cielo? Y parte del cielo y de las estrellas echó por tierra
y las pisoteó. Aquí vamos a ver una semejanza a un ser que dice que fue echado del cielo. Ya lo mencionamos, ¿verdad? Fue echado del cielo por su soberbia, por su altivez, por quererse hacerse mayor que Dios. Y vemos que cuando fue echado, el libro de Apocalipsis nos dice que arrastró con él una tercera parte de las estrellas. Pero vamos a ver si esas estrellas tienen el mismo significado que estas estrellas que nos dice aquí. Lo vamos a ver prontito. Versículo 10, vamos a mirar el versículo 10. Bendito sea el Señor, sígame allá en su casa, versículo por versículo. Y cualquier duda, vaya anotando sus dudas, que no podemos contestarlas aquí como hacemos normalmente. No tenemos nadie que nos levante la mano acá, pero usted las anote allá en su casa tranquilito y después las podemos discutir. Dice, bendito sea el Señor. Déjenme buscar por aquí rapidito, capítulo 8, versículo 10. Y dice, se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Bendito sea el Señor. Versículo 11 nos dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación, es una palabra de domingo, a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Qué será lo que hizo este hombre? O lo que iba a hacer este hombre, porque esta es la profecía que se da. Entonces dice el versículo 13. Entonces oía un santo que hablaba. Oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario al ejército para ser pisoteado? Un santo preguntándole a otro santo. ¿Qué santo está hablando aquí? Está hablando de ángeles. Bendito sea el Señor. En el libro de Apocalipsis frecuentemente encontramos, oí un ángel que dijo, y vino un ángel poderoso, y vino un ángel grande, fuerte, con una cadena en sus manos, y vino un ángel y separó un pie en la tierra, otro en el mar. Pero aquí dice santos, no dice ángeles. Esa es la forma de hablar del Antiguo Testamento, bendito sea el Señor. Y la contestación a esa pregunta es, versículo 14, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Estamos mirando aquí que este hombre se levanta. Vamos a ver de dónde sale, vamos a ver quién era. Se levanta este hombre y es una persona. No está hablando de un príncipe, de una persona. Es una persona real. ¿Se va a levantar o se iba a levantar? Ya esto pasó, pero hay algo importante acerca de las profecías. Muchas de las profecías tienen una doble interpretación. Muchas de estas profecías que se han cumplido, pero tienen un cumplimiento más adelante. Algunas de ellas se cumplieron, pero todavía tienen un cumplimiento en el futuro. Que con las cosas que están aconteciendo tenemos que entender que la venida del Señor está cerca. La venida del Señor está cerca. Repito allí en sus casas, la venida del Señor está cerca. La principal pregunta es, ¿estamos listos? Estamos listos para cuando venga el Señor, porque todas estas profecías, el libro de Daniel, como mencionamos, es un libro que habla de una profecía diferente, lo hemos mencionado anteriormente, es una profecía apocalíptica, una profecía de fin de tiempo que se conoce como escatología, igual que el libro de Apocalipsis, por eso van a la par el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, así los estudiamos, ¿verdad? Daniel y el Apocalipsis, y el fin de todas estas cosas va a ser la venida de Cristo. Y a pesar de que pase lo que pase, nosotros simplemente dice, me parece que en el libro de Lucas dice que cuando veas estas cosas simplemente erguíos, levantad vuestras cabezas y erguíos, porque sabéis que vuestra redención está cerca. Bendito sea el Señor. Allí en su casa levante su cabeza y diga, yo estoy listo, como cantamos muchas veces. Porque a veces se canta, yo estoy listo si Él me llama, pero ¿y si no estamos listos? Si no estamos listos nos vamos a quedar cantando el himno acá. Pero eso tiene que cumplirse. Yo verdaderamente estoy listo allí, en su casa donde está. Diga, yo estoy listo si Él me llama, si Él viene ahora. Y ustedes conocen muy bien cuando Cristo viene. Cuando suene la trompeta me están contestando desde su casa. ¿Y cuándo suena la trompeta? Eso es lo que no sabemos. No sabemos si va a ser a la hora de la mañana, no sabemos si va a ser a la hora de la tarde, pero lo que sabemos es que Cristo viene.
Nuestra redención se acerca y el Señor nos va a llevar a morar con Él. Pues, el libro de 1 de Tesalonicenses capítulo 4, del 13 al 18 nos dice claramente. Y nos dice allá en el último versículo, versículo 18, nos dice que nos animemos los unos a los otros, que nos alentemos los unos a los otros con estas palabras. Maranata, Cristo viene pronto. Y lo estamos viendo, ¿verdad? El mundo está completamente, aparentemente fuera de control. El mundo, Dios no. Una diferencia, el mundo está fuera de control porque no puede encontrar esta cosa que anda por allí. Pero Dios tiene todo en control. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Si nosotros queremos estar en control, vamos a someternos a esa mano poderosa del Señor. Simplemente decirle, Señor, no importa lo que pase, yo estoy en tus manos. Aquí fíjese, déjeme mirar esto rapidito. Como le decía, pues estos libros, aunque muchas veces tienen cosas un poco diferentes, que hay que mirarlas dos veces. Como siempre hemos exhortado, como lo dice también nuestro pastor, ¿verdad? Que no pongamos atención a todas las cosas que se escriben por ahí. Y eso lo hemos dicho antes, y ahora más lo vamos a decir. No porque una persona esté hablando de Dios, esa persona está trayendo mensajes. Fíjese que algunos usan, pero hablando dice que en los postreros días dice que personas van a tergiversar la Escritura. Hablando referente a Pablo, dice que las Escrituras de Pablo hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Hay personas que van a torcer las Escrituras. Por eso usted siempre vaya a la palabra, como siempre lo hemos dicho, lo seguimos repitiendo. Cuando hablemos de la palabra, no importa quién se para al frente, usted corrobórelo con la palabra. Vamos a ver si está allí, no se esté dejando llevar de nada, porque hay muchos que están diciendo que, como decía allí mismo también el libro de Segunda de Tesalonicenses, dice que ninguno se engañe diciendo que ya la venida de Cristo, pues ya Cristo vino. No, Cristo no ha venido todavía. Dice que no nos debemos engañar. Gálatas capítulo 1, versículo 8 dice que ni aun si viniera un ángel del cielo y nos predicara un evangelio diferente al que hemos creído, dice que sea anatema, sea maldito, sea maldición. No lo crea. Usted crea la palabra de Dios. Santiago le dice, por si acaso, si tú no entiendes, pues Santiago dice, el que tenga falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual da abundantemente sin reproche y le será dada. Y para eso tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, 1 Corintios capítulo 3, por allí capítulo 2 nos habla diciendo que el Espíritu Santo todo lo conoce, aún lo profundo de Dios. Y añade más diciendo, nosotros tenemos la mente de Cristo. No nos dejemos engañar. Bendito sea el Señor. Pero fíjense, este libro, pues aunque tiene cosas, los que escriben este libro, pues no son cristianos. La editora principal no es cristiana, ¿verdad? Hay personas cristianas acá, claro, pero la editora principal, los dueños de este libro, no son cristianos. Pero fíjese, Dios siempre usa personas. Y acá voy a parafrasear lo que dice aquí rapidito. Y esto se escribió hace tiempo. Mire cómo son las cosas de Dios. Mientras observa los acontecimientos del mundo que lo rodea, en vez de preocuparse, desanimarse, permanezca enfocado en que Dios sabe lo que está sucediendo. Nuevamente, Dios tiene todo en control. Y que lo cuidará de la misma manera que cuidó a los fieles de su pueblo en las décadas que pasaron. Las décadas antes de que viniese Cristo a la tierra. Desde el momento que Dios sacó a su pueblo. Bueno, desde el momento que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, lo estuvo cuidando y dirigiendo. Dios le dijo, lo llamó, capítulo 12, versículo 1 al 3, nos dice que lo iba a bendecir. Porque Dios lo sacó de allí, de Ur de los Caldeos, sacó a Abraham de allí, le cambió el nombre. A nosotros nos ha cambiado el nombre también, pero wait, there is more. Nos va a cambiar el nombre nuevamente. Si permanecemos fieles, allá en el libro de Apocalipsis nos dice, al que venciere, le voy a dar una piedrecita blanca con un nombre escrito, el cual nadie conoce, sino el que lo recibe. Esa es la esperanza que tenemos. Bendito sea el nombre del Señor. Poderoso el Señor. Dice que Él nos cuidará de la misma manera que cuidó a los fieles en las décadas y siglos antes de Cristo. Desde el momento que llamó a Abraham y lo cuidó, hasta el momento que lo llevó por el desierto, hasta que usó a Josué para meterlos en la tierra prometida y los cuidó por todas esas décadas, por todos esos tiempos que hemos estudiado. A pesar de que fueron infieles a Dios, Dios permaneció siendo fiel a ellos. Que Dios no puede negarse a sí mismo. Y eso es lo bueno de Dios.
Que a veces decimos muchas veces, especialmente a principio de año, decimos cuántas cosas, a principio de año, diciembre 31, para comenzar el año, decimos tantas cosas, hablamos tantas cosas que vamos a hacer, pero pasan los días y no las cumplimos, pero Dios sigue siendo fiel. Dios es un Dios de oportunidades. Dios se especializa también, Jesucristo también se especializa en rehacer las cosas que están mal. Todas las cosas que están mal, Jesús las torna para bien, bendito sea el Señor. Por eso nos dice que todas las cosas ayudan a bien. ¿A quién? A todos aquellos, ¿verdad?, que aman al Señor. ¿Quiénes son esos? Los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Y cómo debemos vivir? Tenemos que vivir y andar en el Espíritu, bendito sea el Señor. Pero Dios tiene todo en control. Bendito sea el Señor. Versículo 14 nos dice acá, y Él dijo hasta 2300 tardes y mañana, vamos a ver cuántos días, pero vaya en sus casas dividiendo 1300 tardes, divida 2300 tardes, divídelo en 360, a ver qué le va a dar allí. Homework. No crea porque no está aquí presente y está en la casa, no le vamos a dar homework. Búsquelo allí mismo, busque una calculadora y divídalo. 2300 tardes y mañana, divídalo. 2300, divídelo entre 360. 360 es el calendario judío. Ya mismo me dice. Bendito sea el Señor. Dice el versículo 15, aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Versículo 17, vamos a mirar por acá el 16. 16 dice, hay una voz de hombre entre la ribera del Ulai, ya mencionamos el río, y este río no era necesariamente un río, era un canal que pasaba por ahí cerca de esta ciudad donde se encontraba de él, que era Susa, la capital del reino. Dice, oí la voz de hombre entre la ribera del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Gabriel todos lo conocemos. Conocemos a Gabriel específicamente porque es el mensajero que viene a anunciarle a María el nacimiento del gran poderoso rey, hijo de David, rey de reyes y señores, señores, a quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Bendito sea su nombre. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré. Imagínense. Siempre preguntamos acá, ¿alguien ha tenido una visión de parte de Dios? ¿Alguien ha visto un ángel? Imagínense que se aparezca un ángel. A veces hay personas por ahí que están teniendo visiones de yo no sé qué. Ay, vi una cosa negra. Acá en la clase siempre decimos, ay hermano, que me mueven la cama. No, deje que le muevan la cama. Reprenda todas las cosas malas. Bendito sea el Señor. Y métase con el Señor para que no tenga que estar llamando, bueno, pastor, me está moviendo la cama. No, deje al pastor tranquilo, ore usted mismo. No le muevan la cama, bendito sea el Señor. Poderoso sea el Señor, aleluya. Tenemos que estar siempre cerca del Señor. El Señor está con nosotros como poderoso gigante. El Señor envía, hay un grupo de ángeles por ahí especiales y el líder de ellos se llama Miguel, un ángel guerrero. Bendito sea el Señor. Hay un grupo de ángeles guerreros que están alrededor nuestro. Pregúntele hay un salmo por ahí, Salmo 34, no sé si es el 34, pero nos dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 91 dice, a sus ángeles mandará acerca de ti. Salmo 91, lea ese salmo. Ese salmo es un salmo de aliento, un salmo que nos reafirma que el Señor está con nosotros y nos da la fortaleza. Es otra asignación, otro homework. Salmo 91, bendito sea el Señor. Poderoso sea el Señor. Dicho sea de paso, ¿verdad? Este salmo se lo enviamos al jefe de mi trabajo. Bendito sea el Señor. Porque aproveche la oportunidad. Esta es oportunidad, no importa quién sea. Háblele la palabra del Señor. No tiene que predicarle y decir, mira, si no te arrepientes, no. Simplemente deje que la palabra haga su trabajo. Comparta versos con las personas. Porque a pesar de que está pasando lo que está pasando, esta es la oportunidad. Hay un propósito para esto. Y esta es la oportunidad de compartir la palabra, porque ahora la gente está en cierto temor, ¿verdad? Y ahora es que las personas están orando, se han visto lugares que las personas se están tomando las manos. Ayer miré también un grupo de soldados, no sé si fue en Ecuador, un grupo de soldados cantando. Ay, ¿cuál era ese cántico? Estaban cantando un batallón de soldados y un líder al frente de ellos, y hacían como hacen acá a veces los niños, y se bajaban. Y el Espíritu de Dios me levanta, me parece que cantaban. El Espíritu de Dios me fortalece. Oh, no, luché como soldado, ese era. Luché como soldado.
Y aunque a veces pues me sentía fatigado, luché como soldado y a veces pues me sentía fatigado, pero una lucha he llevado y ahora vengo a ti. Y después dice, levántame o sumérgeme en el río de tu espíritu. Y mientras decían eso, ellos se bajaban así y hacían como que se sumergían en el espíritu del Señor. Y ahí donde tenemos que estar sumergidos ahora, bendito sea el Señor. Y esos son gente que no conocen al Señor. Y encontramos muchas personas aún en las calles arrodillándose. Este es el momento, hay un propósito. Vamos a compartir esa palabra. Esa palabra hay que compartirla. Aprovecha y comparta la palabra del Señor. Fíjense que pensaba yo estando en la casa y en el trabajo, pues claro, hemos compartido la palabra. Claro, compartir la palabra de lejito. Compartir de lejito o mande los mensajes. No se acerque mucho a las personas. Y yo pensaba, Señor, ¿pero qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Hay tantos medios, claro. Mi esposa pues siempre comparte con sus hermanas, comparte la palabra del Señor y con muchas personas, ¿verdad? En diferentes partes del mundo. Pero yo decía, Señor, ¿y qué yo estoy haciendo? Y ahí es cuando viene la llamada del pastor. Y me dice, ¿qué usted cree de dar la clase? Y pasar la clase, ¿verdad? Por el internet. Y enseguida pues le dije, yes. Heme aquí. Claro, no dije eso, pero no dije heme aquí al pastor, pero heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Y por eso es que estamos aquí. Y todo esto es propósito de Dios. Esta es la oportunidad, este es el momento. En los evangelios se dice que, ustedes dicen que faltan, no sé, unos varios meses para que llegue la siega. Pero Él dice, alzar los ojos y mirar los campos. Los campos están blancos. Los campos están blancos, la tierra está lista para recibir el evangelio. Ahora aproveche esa oportunidad. Bendito sea el Señor. Háblele del amor, de la bondad, de la misericordia de Cristo. No le hable de otras cosas. No le diga, esto le pasa a la gente porque son impíos. Eso lo sabemos. Pero no le hable de esas cosas. Háblele del amor de Cristo. Preséntele a Cristo. Preséntele el plan de salvación. Preséntele a Cristo como el único socorro. El único que tiene todo en control. El único que nos conforta. El único que se especializa en rehacer las cosas que ha destruido el mundo, que ha destruido el hombre, porque eso es lo que ha hecho el hombre. Bendito sea el Señor. Hay unos estudios por ahí que han hecho algunas personas por medio de fotos de allá del espacio, que ahora el aire se ve más limpio, los ríos se ven más limpios. Específicamente los canales de allá de Venecia se ven más limpios y los animales están más contentos. Porque mientras la gente se queda en sus casas y menos usan los carros, los autos, pues menos contaminación hay. Hay un propósito de parte de Dios con esto. Predique la palabra, predique el evangelio. El Señor nos llama a predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Este es el tiempo. Este es el tiempo del Señor. Y eso es lo que estamos haciendo en esta mañana. No sé cuántos y quiénes nos están sintonizando en esta mañana, pero apercíbase. No me mire a mí. No oiga mis palabras, sino oiga la palabra de Dios. La palabra que el Señor nos trae. Porque el Señor es bueno, el Señor es misericordioso, el Señor es poderoso y el Señor nos ama. Bendito sea su nombre. De la misma forma que amó a Daniel, amó a aquellos que se separaron para Él. Y aún aquel pueblo que fue desobediente lo siguió amando. Bendito sea el Señor. Y por eso es que vinieron estas profecías. Bendito sea el Señor. En cuanto al carnero que viste, ahora viene la interpretación, versículo 20. Daniel pues quedó completamente aturdido cuando tenían esta experiencia. Le pasó también a Ezequiel, capítulo 1 de Ezequiel, capítulo 1 y 2, cuando Ezequiel tiene aquella experiencia tan grande, una visión poderosa, grandísima de la gloria del Señor. Igual que Isaías dice que vio al Señor. Vio al Señor y cómo se sintió Isaías, se sintió inmundo y pensó que iba a morir. Porque es una experiencia grandísima estar en presencia del Señor, pero nosotros vamos a estar un día delante de la presencia del Señor. Y lo vamos a ver a Él tal y como Él es, pero vamos a ser transformados. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51, por ahí nos dice que tenemos que ser transformados, porque así como somos no podemos ir para allá. Esto corruptible se tiene que vestir de incorrupción y esto mortal se tiene que vestir de inmortalidad. Y cuando la muerte sea absorbida en victoria, allí vamos a estar nosotros, porque ya Cristo venció la muerte.
Ya Cristo venció la muerte y esa es la esperanza que tenemos, que como Él venció la muerte, nosotros también un día nos vamos a ir con el Señor. Sea que muramos, sea que estemos vivos, de las dos formas vamos a ser transformados y vamos a estar delante de la presencia del Señor para siempre. Bendito sea su nombre. A Juan también le pasó lo mismo, capítulo 1 del libro de Apocalipsis, cuando ve la visión grande de la misma presencia del Señor, aquel que habita en medio de los candeleros, que tiene las 7 estrellas en su diestra. Bendito sea su nombre. Cuando se le aparece, dice que él cayó como muerto y él lo toca y le dice, Juan, levántate, y allí le muestra las cosas y le da esa gran visión. La revelación de Jesucristo, dice el versículo 1 del capítulo 1, la revelación de Jesucristo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que han de suceder cuando pronto. Eso es ahora. Y dice que la envió por medio de su ángel a su siervo Juan. Y eso es otra advertencia. Búsquelo por ahí rapidito, mírelo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Las cosas que deben suceder pronto. Y de esas cosas que han sucedido pronto, ya están sucediendo estas que se conocen como principios de dolores. Esto parece horrible, terrible, alarmante, pero van a venir cosas mucho más grandes. Pero cuando vengan esas cosas, nosotros no vamos a estar aquí. Nosotros nos vamos a ir para allá arriba con el Señor. Bendito sea su nombre. Poderoso el Señor. Ahora en el versículo 20 comienza el ángel a darle la interpretación. La palabra se interpreta ella misma. Cuando los discípulos, el Señor le hablaba por parábolas, ellos llegaban a la casa y decían, Señor, ¿pero qué fue lo que dijiste? Recuerden los discípulos, las cosas que Jesús le habló mientras estuvo dirigiendo la tierra, ellos no las entendieron. Luego, cuando viene el día de Pentecostés, cuando reciben el Espíritu Santo, ahora entienden todas las cosas. Juan capítulo 14 nos dice, estas cosas las van a entender más tarde, porque va a venir el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad los va a guiar a toda verdad y a toda justicia, y os enseñará todas estas cosas, y hablará de mí, porque tomará de lo mío. Porque el Señor envió ese Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia, versículo 20. El carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Mire como siempre dice Media y Persia. Hubo 2 jovencitos que nacieron como niños. Ustedes lo conocen muy bien, de ahí uno de ellos es que sale el pueblo de Israel, Jacob y Esaú. Cuando nació Jacob y Esaú, aunque eran gemelos, pues uno nació primero y ese fue el primogénito, ese fue el mayor. Pero ya Dios le había hablado a su mamá que había 2 reinos, dos diferentes personas en el vientre de ella y que iban a ser 2 pueblos numerosos. Bendito sea el Señor. Dijo que el mayor iba a servir al menor. Aquí encontramos que aunque aparece el reino de Media primero, el cuerno más grande vino a ser el de Persia. Cuando miramos allá en el capítulo 3 fue que hablamos acerca de Belsasar, dice que en esa misma noche entró Darío. Darío era de Media, Ciro era rey de Persia. Ciro era más joven, dice allí la palabra específicamente que Darío tenía 62 años. Pero el menor, que era en esta ocasión Ciro, vino a ser más grande. Por eso dice que aquel cuerno se engrandeció más que el otro. Y ahora viene, dice del poniente. Del poniente ya especificamos que el poniente era el oeste. Encontramos el reino de Babilonia. Babilonia comienza en el este. Y puede llegar hasta ¿dónde llegó? Hasta Egipto. Conquistaron todos esos reinos que había en aquel entonces. Había un reino que no aparece dentro de esa profecía, pero ya lo hemos estudiado antes. El reino de Asiria. El reino de Asiria se encontraba al norte de Israel, un poquito más al noroeste de Babilonia. Y eso sucedía en esos tiempos. Se levantaba un imperio, se levantaba un rey, muchas veces se juntaba con otro, hacía una alianza con otro y conquistaban a todas las tierras en ese tiempo. Muchos de las personas de esos lugares se los llevaban, especialmente los más preparados, como fue el caso de Daniel en el 605, cuando este señor Nabucodonosor vino a Jerusalén y llevó cautivos a los más dotados, eran príncipes, con un propósito. El propósito era para que sirvieran en su reinado. Y se escogía lo mejor de todos los países para servir en su reinado. Por eso era que el reino se fortalecía.
igualito que un país que nosotros conocemos muy bien, que trae personas de otros lugares, trae expertos de otros lugares para trabajar aquí en nuestra nación. Y Dios siga bendiciendo esta nación, ¿verdad? El reino de Babilonia pues sale de allí, conquistan a Siria con A al principio. El reino de Siria también estaba por allí, pero tampoco aparece como una potencia mundial. Asiria sí. Y el reino de Asiria fueron los que llevaron cautivos al pueblo de Israel. Cuando hablamos de Israel, el pueblo de Israel, estamos hablando del pueblo del norte, con Samaria como capital. Cuando aquel hombre pues llamado, primeramente viene Sennacherib, invade aquel lugar y se lleva a aquella gente. Hay dos reyes por ahí que ya mencionamos, uno se llamaba Salmanasar, que fue el que puso el sitio sobre Samaria. Luego viene otro que se llamaba Sargón, creo que fue Sargón II, que fue en realidad el que recibió el rendimiento, la rendición del pueblo, porque le cercaron las ciudades y ellos no podían hacer nada y fueron llevados cautivos. Este pueblo no regresó y ahí trataron. Uno de Asiria en esa ocasión más adelante, llamado Sennacherib, trató de invadir Judá, pero de allí el Señor se levantó. Y mire cómo Dios tiene todo en control. En aquella ocasión dice que se levantó el ángel de Jehová y el pueblo estaba muy temeroso. Cualquiera está temeroso cuando viene un ejército poderoso contra ti, porque esta gente eran terribles. Y cuando y ya lo miramos, que dice el versículo, capítulo 34 me parece que dice que el ángel de Jehová, es capítulo 34, versículo 7. Búscalo por ahí, como siempre decimos, búscalo en su casa. Y si no es allí, pues más adelante pues lo buscamos la cita correcta. Pero el ángel de Jehová dice que acampa de los que le teme y lo defiende. Dice que esa noche, cuando invadieron el campamento, dice que el ángel de Jehová se levantó y mató del campamento a 185,000 soldados de los asirios. ¿Y qué hicieron ellos? Tuvieron que salir corriendo en vergüenza los que quedaron vivos, bendito sea el Señor. Y ese es el Dios poderoso que tenemos nosotros, con su ángel alrededor de nosotros, bendito sea su nombre. Y Babilonia pues viene, ya especificamos, Babilonia viene de allá, de donde está el río Éufrates, donde está el río Tigris, donde está Irak actualmente, donde está Irán por allí cerquita. Y ellos conquistaban hacia el sur y hacia el oeste, un poco hacia el norte. Luego viene Media y Persia pues están por ahí también, más para allá, para el lado de Irán. Estos pues se juntan y vencen a el reino de Babilonia. Pero ellos vienen también desde la parte este, vienen hacia el sur, vienen hacia el norte y van hacia el oeste. Y cuando ellos conquistaron, fíjense que conquistaron también parte de donde se levanta más adelante el reino de Grecia. Hay un lugar que nosotros conocemos muy bien, una provincia que se llama Macedonia. Allí es donde comienza este reinado de Grecia. Macedonia. En Macedonia conocemos muy bien una cárcel donde estuvo Pablo y Silas. Estuvieron encarcelados allí en Filipos, la cárcel de Filipos. Por eso viene también pues la carta que conocemos como la carta a los filipenses, bendito sea el Señor. Este relato se encuentra allá en el capítulo 16 del libro de los Hechos, donde Dios más adelante le dice, pues cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero la cosa es que ahí había un rey que se llamaba Felipe. De ahí es donde viene este nombre de Filipos. Felipe pues tuvo un hijo que se llamó Alejandro. Y Felipe estuvo preso y allí comenzó, mientras estaba preso, a preparar estrategias de guerra como rey. Y en ese tiempo pues los reyes salían a pelear. No es como los reyes de hoy en día, como los gobernantes de este pueblo. Ellos no salen a pelear, ellos son los jefes, los comandantes en jefe de las naciones, pero ellos no salen a pelear. Ellos mandan un ejército a pelear. Ellos tienen un secretario de defensa y tienen generales y muchísimos generales. Bendito sea el Señor, pero aquí en este tiempo los reyes salían a pelear. Y de Felipe sale este hijo llamado Alejandro. Y esto es de suma importancia porque Alejandro se estuvo preparando. Miramos anteriormente que esta imagen, la imagen que teníamos del capítulo 7, era de el leopardo con 4 cabezas y con alas. El leopardo es uno de los animales más rápidos, tal vez el más rápido. Creo que ese animalito puede correr como a 70 millas por hora. Imagínense. 70 millas por hora, sumamente rápido. Y esto es importante. Porque dice que este macho cabrío que venía,
que tenía el cuerno grande entre sus ojos, es el rey primero. Rey primero no que hubo muchos, bueno, hubo muchos, sí hubo muchos, pero al final pues todo esto se dividió, ¿verdad? Lo vamos a ver ya prontito. Este rey era sumamente joven, tenía tal vez como 20 y tantos años, 21 años, tal vez 22 años, pero su padre lo fue preparando. Por eso que viene del oeste, un lugar que estuvo ocupado anteriormente. Este lugar estuvo ocupado anteriormente, a ver si lo encontramos por aquí. Este lugar estuvo ocupado anteriormente. Tengo un mapa acá que ustedes no lo pueden ver tal vez. No sé si el hermano técnico, oh, mire, tenemos un técnico excelente. Dios bendiga, el hermano José Umaña está de técnico aquí, Dios me lo bendiga mucho. Poderoso el Señor, estamos manteniendo bastante distancia, claro. Dice, el imperio medo-persa, lo pueden mirar allí. Si usted mira donde dice Grecia, y de acá donde dice cerca de la India, pues todo eso era conquistado, fue conquistado por los medos persas. Y ellos llegaron hasta allá, hasta cerca de Grecia. Y el versículo anterior decía que este macho cabrío atropelló con gran fuerza al carnero que tenía los dos cuernos. ¿Por qué? Porque esta gente habían conquistado anteriormente partes de Grecia y habían cometido atrocidades, porque esta gente de ese tiempo eran gente, cuando iban, ellos mataban la mayoría de las personas. Y lo más que se llevaban siempre era el botín, oro, alhajas, todo lo que encontraban. Y lo mejor que podían encontrar se lo llevaban, incluyendo pues las personas. Pero muchas veces mataban mujeres, niños, de todo. Eran gente terrible. Pero allí encontramos en la parte izquierda, pueden ver que dice Grecia, más adelante dice Macedonia. Macedonia era la provincia principal de ese tiempo y todavía Macedonia, pues acá como ya explicamos, la encontramos en el capítulo 16, lugar donde llegó Pablo. Pero de allí es que nace el imperio de los griegos, con este señor llamado Alejandro Magno. Ahí lo podemos ver en el próximo mapa. Según miramos el anterior, los reyes venían desde el este hacia el oeste conquistando y destruyendo todo. Ahora vemos que este hombre comienza allí. Mire, allí dice claramente Macedonia. De allí es donde se levanta. Hay una estrategia militar que ellos implementaron, por lo cual ellos fueron invencibles. Fueron invencibles. Dice el macho cabrío, el rey de Grecia, y el cuerno grande que tiene entre sus ojos es el rey primero. ¿Por qué el rey ese cuerno fue tan grande? Porque este rey con su sagacidad, con su astucia, con su estrategia militar pudo conquistar todo eso que se ve en ese mapa, los que lo pueden ver. Todo ese territorio lo conquistó en un espacio de 10 años. Y lo importante o lo interesante de este hombre era que donde quiera que iba, pues ponía el nombre suyo. Ponía el nombre no necesariamente Alejandro, sino Alejandría. En ese tiempo, pues la capital, una de las ciudades principales de Egipto vino a ser Alejandría. Creo que todavía se llama Alejandría. Y muchos lugares, si pueden percibir el mapa allí, pues pueden ver que dice Alejandría por aquí, Alejandría por allá. Donde quiera, pues esa era su firma. Un hombre joven, un hombre pues valeroso. Y mire hasta dónde llegó hasta conquistar todos esos reinos. Pero a los 10 años murió. No a los 10 años de edad de él, sino a los 10 años después que conquistó estos reinos. Dice que este hombre comenzó en el año 331 y en el año 321 por ahí ya había muerto. Se cree que, y vamos a ver algo bien interesante de estos reinos. Vamos a ver el propósito de estos reinos, vamos a tratar de resumirlo al final porque Dios tiene un propósito con todo esto. Dios usaba muchas veces a esta persona para castigar en este caso pues usó, o vamos a mencionarlo ya hemos mencionado Babilonia, ¿verdad? Babilonia lo usó para castigar al pueblo de Israel, aún Asiria, que no lo vemos aquí, usó a Asiria para castigar al pueblo de Israel. Pero en Babilonia, un dato bien interesante de cuando Nabucodonosor llega y conquista Jerusalén, ahí comienza en la gobernación o el control gentil de Jerusalén. Eso se conoce como el tiempo de los gentiles. Tan pronto Nabucodonosor en el año 586 toma Jerusalén, primero pone un sitio, y ya saben lo que es un sitio, rodean la ciudad y no permiten que nadie salga, hasta que la gente pues se debilita, muchos se mueren de hambre, y ahí toman la ciudad. En 586 Jerusalén es destruida completamente, es quemada, el templo destruido todo, y ahí llevan completamente todas las cosas
del templo las llevan a Jerusalén. Miramos anteriormente que llevaron en otras ocasiones parte de los utensilios del tiempo. Pero aquí Dios usa a Babilonia para castigar. Libro de Jeremías, cuando tenga tiempo léalo, allí nos habla de los detalles de cómo Jeremías, y lo conocemos muy bien, capítulo 7, versículo 27 de Jeremías, nos dice que Dios le llama a Jeremías y le dice, tú predica a estas personas, tú predica a este pueblo, pero este pueblo rebelde no te van a escuchar. Imagínense que yo esté hablando aquí solo, hablándoles a muchas personas y nadie me está escuchando. Así fue el mensaje de Jeremías. Y Jeremías tuvo una profecía, un periodo de profeta por muchísimos años. Ya hemos visto que estuvo profetizando desde el tiempo de Josías y todos esos que siguieron, Joaquín, Joacín, Joacás, y luego Sedequías, que fue el final de los reyes, ¿verdad? El último rey que reinó. Todos estos reyes estuvo allí Jeremías profetizando y nunca escucharon su voz, a tal grado que no sé si el capítulo 20 o capítulo 16 que nos dice que ya se cansó Jeremías y dice, Señor, yo no voy a seguir predicando, esta gente no me escucha, ¿para qué estoy predicando? Y dijo, no voy a predicar más en tu nombre. Tiró los guantes, tiró la toalla, pero dice que no pudo contenerse, porque había un fuego metido dentro de él, metido en su hueso que no lo dejaba estar quieto, que ardía. Dice que trató de soportarlo, pero no pudo. Y ese es el fuego del Espíritu Santo, y ese es el fuego que está dentro de nosotros, que a pesar de lo que venga nos va a dar la fortaleza para seguir adelante. Bendito sea el Señor, y gracias por ese Espíritu Santo que nos da, bendito sea su nombre. Y Jeremías predicó y predicó, pero no hicieron caso. Por esa razón fueron destruidos. Luego vienen los medos persas. Los medos persas lo que hacen, y ahí se cumple la profecía. Hay una profecía que iban a estar, profecía de Jeremías capítulo 25 también, que nos dice que el pueblo iba a estar cautivo por 70 años. Cuando se cumple ese tiempo, pues vienen los medos persas. Los medos persas, pues por medio de Ciro. Si miramos el último libro segundo libro de Crónicas, el último capítulo nos habla del decreto de Ciro. Eso también es otra profecía. Y ahí comienza los medos persas, liberan al pueblo. Ahora vienen los griegos. ¿Cuál es el propósito de los griegos? Babilonia, destruir, castigar. Medos persas, liberar al pueblo. Grecia tiene un propósito. Los griegos, como vimos ahí, de donde quiera que iba Alejandro, pues ponía su nombre. En Alejandría, vamos a ver más adelante, en los años que conocemos como los años de silencio, no que no habían profetas, sino que no había profecía, no se escribieron libros, aparte de los libros apócrifos. Pero en ese tiempo había un lugar en Alejandría donde se reunieron 72 eruditos y se traduce lo que en aquel tiempo era el Antiguo Testamento, el Tanakh. Se traduce del hebreo al griego, porque donde quiera que iban los griegos, ellos enseñaban su lenguaje. ¿Para qué? Como nosotros, pues, aquí tenemos que aprender inglés. Cuando estamos en nuestro país, ¿para qué yo voy a aprender inglés si yo nunca voy a llegar a Estados Unidos? Cuando llegamos acá, tengo que aprender inglés. Aprovecha, aprenda, siga aprendiendo, aprende inglés, aprenda griego, aprenda de todo. Mientras más usted aprenda, más mantiene su mente ocupada. Ahora que está en la casa, aprenda, estudie. No se ponga frente al televisor, está viendo cosas que no edifican. Estudie la palabra de Dios, estudie cosas que sean buenas, bendito sea el Señor. Mantenga la mente ocupada. Y Grecia, pues donde quiera que va, pues enseñó a todo el mundo a hablar griego. ¿Con qué propósito? El idioma que enseñan ellos es el griego popular, que se conoce como el koiné. Allí en Alejandría, pues allí es que se reúnen estas personas. Y allí había una biblioteca tremenda, había muchos estudiosos, y de allí es donde traducen esa traducción que conocemos muy bien como la Vulgata latina, ¿verdad? Se tradujo la Vulgata latina, perdón, esa es otra, esa es más adelante. Esa viene más adelante, tal vez en el año 300 por allá. Sí, allí se conoce como la Septuaginta. Septuaginta es por 70. 70 que fueron los eruditos, 70, 72 que se reunieron allí. Y ahí es la primera traducción que aparece. Luego vamos a ver esta Septuaginta más adelante. Un señor llamado Jerónimo de Estridón fue el que tradujo ahora pues la Biblia al latín, que se conoce como la Vulgata latina. Bendito sea el Señor. Y así pues el Señor ha usado personas, y todas estas personas el Señor las usaba para guardar esa palabra. Y eso fue lo que hizo este señor llamado Alejandro Magno. Pero con el tiempo muere Alejandro Magno. Bueno, con el tiempo, 10 años muere. Luego dice que se levantan, después de él, vamos a cambiar otra imagen aquí, en cuanto al versículo 20 dice, en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar,
significa que 4 reinos, versículo 22, significa que 4 reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. Lo que se levanta más adelante no es lo mismo estos que se levantaron, que ya vamos a estar mirando sus nombres, no es lo mismo los que se levantaron con la fuerza, con la astucia, con la estrategia militar, conocimiento que tenía Alejandro Magno. Ese fue el cuerno grande cayó, vienen 4 cuernos diferentes. Aquí encontramos. Esos reinos se dividen. 4 generales eran Casandro, Lisimaco, Seleuco y Ptolomeo. Allá pues tenemos otras. Si usted lo mira allí, pues allí tiene otra, la misma forma. Pues que los conozca bien, ¿verdad? Casandro, Lisimaco, Seleuco, y recuerde ese nombre, Seleuco y Ptolomeo. Macedonia pues se queda Casandro, en Tracia, esa parte por allí de Grecia, casi llegando cerca de Turquía, tal vez Asia Menor por allí, se quedó Lisimaco. Ahora encontramos a Ptolomeo. Ptolomeo pues se escribe con P. A veces se escribe con P, sería Ptolomeo. Ptolomeo se quedó en Egipto. Y vamos a ver una cosa muy importante ahí. Por último encontramos uno que se llamaba Seleuco. Y miren dónde se queda Seleuco. Seleuco va a tomar la mayor parte del territorio. Allí encontramos parte de Turquía, Turquía completa, Asia Menor, Siria, Asiria, lo que fue un tiempo, ¿verdad? Ya no existían eso. Y también un poquito más abajo allí está Siria, donde dice Alepo, allí es Siria. Esa misma Alepo, esa es una ciudad que todavía existe hoy en día, bendito sea el Señor. Y más abajito allí pues se puede ver a Jerusalén, que estuvo bajo control de Ptolomeo, los Ptolomeos de Egipto. Seleuco. Este Seleuco, pues vamos a ver que estuvo luchando siempre con Ptolomeo. Lo que sucede a Seleuco se conoce más adelante como el nombre de Antíoco. Y hay un ser por aquí llamado Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes, mire cómo dice acá, su poder se fortalecerá. Al final del reinado de esto, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo. Nuevamente, mire cómo se repite. Versículo 23, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y oiga bien, porque esta es una profecía que la vamos a ver que se cumplió, pero todavía hay otro cumplimiento, bendito sea el Señor. Poderoso el Señor. Dice que se levanta este hombre llamado Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes IV quiere decir que había otros sucesores también, o antecesores que se llamaron Antíoco. Pero mire lo que hace, versículo 24. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Y causará grandes ruinas y prosperará. Y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. ¿Cuál será el pueblo de los santos? Dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. ¿Quién es el padre de toda mentira? ¿Quién es el padre de todo engaño? Contésteme ahí en sus casas. Padre de todo engaño, el mismo que quiso subirse, que ya mencionamos, que quiso subirse allá al trono de Dios y ser más grande que Dios. Y ese es el que usa a los reyes de la tierra, aunque Dios es el que quita y pone reyes, pero muchos de ellos están siendo usados por el mismo enemigo. Bendito sea el Señor. Y este hombre dice, con su sagacidad, sagaz, hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá a muchos. De repente iba a destruir, sin decirle, voy para destruir tu nación. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Este señor Antíoco Epífanes fue muy sagaz, se creía que era lo mejor. Se creía que era lo mejor que había. Y fíjense, en ese tiempo los reyes, entre ellos mismos, siendo hermanos, se mataban unos a los otros. Hasta ahí llegaba la maldad. Acá encontramos uno en el Nuevo Testamento llamado Herodes, que vino a ser el tiempo de cuando nació Jesús, el rey Herodes. Herodes no sé si era el tetrarca o el grande, tal vez el tetrarca. Herodes el tetrarca. Y este Herodes, pues, hasta sus propios hijos mandaba a matar, hasta su propia mujer mandaba a matar. Esta gente era inmisericordia. Pero este señor Antíoco Epífanes no se conformó con conquistar las naciones que estaban por ahí cerca, sino que dijo, voy para el sur. Como miramos anteriormente en el versículo, déjenme mirar por aquí rapidito, hablaba del que puso sus miras en la ciudad
ver dónde estaba por aquí. En la tierra gloriosa, versículo 9. Vuelve para atrás, míralo rapidito allí. Mira el versículo 9 nuevamente. Y dice, y de uno de ellos sale un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. La tierra gloriosa es la tierra de Israel, el pueblo de Israel. Ya miramos cuando Ciro conquistó Jerusalén, cuando Ciro conquistó Babilonia. Ciro y Darío, ahí le dio libertad a los judíos regresan a Jerusalén, comienzan a construir el templo. Lea el libro de Nehemías, el libro de Esdras, para que vea lo que pasó por allí, Zorobabel, con los que se opusieron, Sanbalat, Tobías, Gesén, el árabe, todas estas personas que se opusieron, pero al fin y al cabo la ciudad fue restaurada y el pueblo estuvo nuevamente en su tierra. No todos los que fueron desterrados, que fueron llevados cautivos, regresaron. Claro, mucha gente tenía que probar que eran judíos para poder regresar y para poder pertenecer nuevamente al pueblo de Israel. Y este hombre dice que puso su mira en Jerusalén. Pero este hombre quería hacer algo. Hay una palabrita por ahí de domingo también que se llama sincretismo. Sincretismo es cuando hay que tener cuenta, porque hoy en día muchas personas piensan que todos los caminos llevan al cielo, que todo el que habla de Dios es del cielo, que todo el que habla de Dios es hijo de Dios. Pero por ahí nos dice la palabra que aún no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hay que tener cuidado. Y este hombre quería, donde quiera que iba, quería imponer su religión. ¿Cuál era la religión de ellos? La religión pagana. Los griegos, recuerden los griegos, famosos por sus grandes templos, por su mitología griega con un dios grande que ellos llamaban Zeus, contra semidioses, contra unas personas que eran mitad caballo y mitad persona. Mire qué disparate más grande. Con cuánta diosa había. Ahí entran todos estos dioses, dios del mar, Poseidón, dios de la guerra, Aries, y cuántos dioses, hasta un dios del vino tenían por allí. ¿Cuántos dioses? Y estos dioses, mire qué cosa más terrible. Estos dioses se casaban entre sí y había un dios y una diosa. Bendito sea el Señor. Y esto fue lo que quisieron imponer a los judíos. Este Señor viene a Jerusalén y trata de imponer esta religión pagana a los judíos. Pero hubo un grupo allí que se levantaron. Y hay que tener en cuenta por qué Dios permite esto. ¿Por qué Dios permite esto? Habla de una palabra allí de prevaricación. Vamos a mirarlo rapidito por aquí nuevamente en el versículo 11. Habla de quitar el continuo sacrificio. Hay uno por aquí que nos habla de la prevaricación. Pero es la prevaricación. Versículo 12. A causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Cuando habla aquí del ejército está hablando del pueblo de Israel. El ejército, las estrellas de los cielos son el pueblo de Israel. En esta ocasión, el pueblo de Israel es lo más preciado para Dios. Imagínense tantos años de historia como Dios cuidó a ese pueblo porque Dios amaba a ese pueblo. Luego pues viene Jesucristo y ahora nosotros, Él nos ama juntamente con ellos. Pero el principal pueblo de Dios era el pueblo de Israel. Por eso lo llama el ejército de los cielos. Y este hombre se engrandece, lo llama el ejército de los cielos, por eso dice, y parte del ejército de la estrella echó por tierra y pisoteó. Este hombre mató muchísimos judíos, tal vez más de 500,000 judíos, tal vez 1,000,000 de judíos. Mató, porque las personas que se oponían ante él estaba leyendo, y aquí hay unos libros por ahí que se llama el libro de Macabeos, no son canónicos, no pertenecen al canon de la Escritura, por contrario son deuterocanónicos, libros apócrifos, palabras de domingo. Deuterocanónico, lo dice varias veces y lo puede decir bien. Pero fíjese, el libro de Macabeos nos habla de lo que hacía este hombre. Nos habla que mataba a las personas. Lo hacía como uno conocemos nosotros muy bien que se llamó Policarpo. Policarpo fue discípulo de Juan. Dice que Policarpo lo pusieron, los mismos más adelante del Imperio Romano. Dicen que los romanos pues lo tomaron y los romanos ofrecían sacrificio a ellos mismos. Eso fue un poder que tomaron ellos. Ahí nuevamente la soberbia de estas personas que se ensoberbecían, se creían, se engrandecían ellos mismos. Recuerden que el único que puede engrandecer se llama Dios. Es el único que engrandece. El único que quita y pone reyes se llama Dios. El único que da ministerio se llama Dios. Bendito sea el Señor. Él es el único que pone, ¿verdad? Y hace todas estas cosas para gloria de su nombre, no para que las personas se ensoberbezcan. Encontramos a este Policarpo delante del César y el César simplemente quiere que él coja un poco de incienso y lo eche en el fuego y diga que César es Dios.
Y él dijo, no. Él quería que Policarpo negara a Dios, que negara a Jesús. Y él dijo, no sé si fue por 80 años, 80 y tantos años, he servido a mi Jesús, Él es mi amigo, Él es mi Salvador, ¿cómo lo voy a negar? Y no lo hizo y lo mataron. Y en este tiempo también este señor Antíoco Epífanes. Y un detallito bien importante, este Antíoco Epífanes es conocido como el anticristo del Antiguo Testamento. Bendito sea el Señor. Cuando vino Nabucodonosor, destruyó el templo, destruyó el altar, destruyó todo. Pero este hombre hizo algo peor. Este hombre incitaba a las personas y los mataba si no adoraban a los dioses de ellos. En este caso el dios de ellos, bueno, ahí estaba Zeus, estaba Júpiter, estaba Saturno y cuántos planetas adoraban a estas personas. Los tenían como dioses falsos. Lo mismo que vio Pablo cuando fue a Atenas y veía a los dioses por allá donde quiera, hasta que encontró un altar que estaba vacío. Por si acaso se le quedaba a uno, pusieron al Dios no conocido, y ese es el que le predicó Pablo, bendito sea el Señor. Dice que esta persona en cierta ocasión, este Antíoco, cogió una familia completa, 7 hijos de una señora y los mató uno por uno, porque ellos no negaron. Ellos se mantuvieron firmes, no importa lo que haga. Claro, por causa de la prevaricación que dice allí, le vino este castigo, porque aún que regresaron del cautiverio siempre fueron desobedientes, aún en el tiempo de Cristo fueron desobedientes, aún hoy en día no creen en Cristo, pero Cristo los sigue amando, porque ese es el pueblo de Dios y tiene grandes promesas para ellos. Pero estas personas en esa ocasión no negaron y murieron. Y en esta ocasión que mataron los 7 hijos, también la mamá al final murió, pero ellos dijeron, el Señor te va a castigar por esto, pero nosotros no vamos a negar a Cristo. El año 171 fue el que comenzó a llegar a Jerusalén. Hay una partecita por ahí que nos habla, ya hicieron la cuenta, las 2.300 tardes dividido en 360, me va a dar como a 6.38 por allí. Esos son los años que estuvo el pueblo bajo este asedio de este hombre tan terrible. Y lo peor que hizo fue que, como dice aquí, quitó el sacrificio. Este hombre quitó el sacrificio, eliminó los Shabbat, que son los días de sábado, que eran sagrados para ellos. No permitió que leyeran las escrituras, quemaba las escrituras, destruyó todo. Claro, siempre Dios mantuvo un grupo que cuidó esas escrituras. Bendito sea el Señor. Y este hombre destruyó todo lo que era de culto a Dios. Igual como dice más adelante de uno que se levanta contra todo aquello que es objeto de culto o que honra a Dios. Ese es el anticristo. Este hombre es tipo del anticristo. Dice que destruyó todas las cosas que encontró. Ahí en el versículo 14 habla de las 2.300 tardes y mañanas cuando el santuario será purificado. Este hombre terrible hizo cuantos asedios en Jerusalén. Pero la parte que mencionamos, el libro de los Macabeos, allí se levanta un sacerdote, me parece que era sacerdote, no estoy seguro si se llamaba Matanías, pero tenía 5 hijos, y estos hijos 4 o 5 hijos, más adelante les doy los nombres de ellos, más adelante en otra ocasión, pero se levantó con ellos y muchos de ellos huyeron y comenzaron a preparar un ejército. Y ahí estaba la mano de Dios. Por eso esta parte es interesante. Esta parte es pura historia, la de los Macabeos. No es un libro que fue inspirado por Dios, pero tiene valiosa información que nos habla de ese tiempo, de cómo ellos se levantaron contra este señor Antíoco Epífanes, un hombre completamente pagano, terrible, engendro del mismo diablo. Por eso dice allí que el poder que tenía no era del mismo, era del mismo infierno. Señor, reprenda al enemigo, bendito sea el Señor Dios para siempre. Dice, y su fortaleza se fortalecerá a mano con su propia fuerza, ahí está, y causará grande ruina y prosperará, porque el Señor lo permitió. Destruirá a los fuertes y a los pueblos y al pueblo de los santos. Mató muchísimas personas, pero llegó un momento en que se levantaron estos hombres, los macabeos usados por Dios, y pelearon con este hombre y lo derrotaron. Lo derrotaron a tal forma que tuvo que salir corriendo. Y al final del cuenta trató de rehacer lo que había hecho. Incluso le envió una carta a los judíos excusándose con ellos y que tuvieran, cuando él muriera, que tuvieran memoria de su hijo y lo trataran bien. Porque este hombre, dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Este hombre cegó corrupción, cegó terribles cosas hizo este hombre. Destruyó cuantas vidas inocentes de una forma terrible.
Y la parte peor que hizo fue que contaminó el altar. Los judíos, de acuerdo a la ley, no podían comer cerdos. No podían acercarse a los cerdos. Los cerdos eran animales impuros, eran animales sucios. Y para ellos sacrificar, como habla ahí del continuo sacrificio, ellos tenían que traer animales limpios, que eran carneros, eran corderos, eran vacas, bueyes, ovejas y corderos. Ellos tenían que uno de los ritos de ellos era sacrificar un cordero en la mañana, uno en la tarde. Por eso acá nosotros conocemos un cordero que fue inmolado. Bendito sea el Señor. El cordero de la Pascua de allá en el capítulo 12 del libro de Éxodo. Bendito sea el Señor. Y ese cordero que fue inmolado se llama Jesús. Bendito sea su nombre. Pero este hombre tomó una cerda y la sacrificó en el altar. Y derramó la sangre y los jugos internos de este animal, los derramó en el altar, contaminando así el altar. Bendito sea el Señor. Por eso dice la profecía que Él quitó el continuo sacrificio y profanó completamente el templo. Este templo no es el templo de Salomón. El templo de Salomón fue destruido. Este es el templo, como mencionamos ya, Zorobabel cuando regresó, reconstruyeron el templo. Pero estos hombres se levantaron, estos hombres macabeos se levantaron en contra de este pueblo. Y muchas veces un total de 10,000 personas contra 20,000 o muchísimos ejércitos mucho más grandes, como aquellos hombres del Antiguo Testamento que con 300 personas vencieron a muchísimos más, porque aquí estaba la mano de Dios. Y ellos pudieron vencer y darle la libertad al pueblo y devolver el sacrificio. Hay una fiesta por ahí que no es fiesta bíblica. Hay una fiesta que se llama Hanukkah. La Hanukkah de los que habla del candelero, el candelabro, que tenía unos brazos y la parte importante ahí que ese candelero estuvo varios días encendido hasta que ellos pudieron vencer. Ahí estaba la mano de Dios. Eso no está en la Biblia, pero es parte de la historia. Pero la historia lo que confirma es que Dios es poderoso. Mucha historia aquí, ¿verdad? Pero la parte importante de esta historia es que el Señor tiene todo en control. En el libro de Daniel lo especifica claramente. Dios tuvo control de Daniel, del pueblo de Israel mientras estuvo allí cautivo, lo regresó y aunque regresó un remanente, ese pueblo aún está firme. Hoy en día, aunque la mayoría no creen en Jesús, pero todavía están allí. Y por más personas que quieran destruirlos, todavía están allí. Ese es el pueblo de Dios. Estos versos también se cumplen más adelante con el anticristo, porque el anticristo va a ser igual. Como ya dijimos, Antíoco Epífanes es un tipo del anticristo, porque este anticristo va a venir y se va a congraciar con el pueblo de Israel. Y esa es otra clase que la vamos a estar terminando más adelante. Pero dice Daniel, aunque quedó quebrantado, quedó enfermo por algunos días, pero cuando convalecí dice que volvió nuevamente. Pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Daniel no la entendía porque eso vino algo que era para el futuro, algo terrible. Pero la importancia que nos trae esta lección es que Dios cuida de su pueblo. En aquel entonces cuidó del pueblo de Israel, hoy en día cuida de todos y cada uno de nosotros. No importa la situación, como dijimos ya esta situación que estamos pasando, el Señor tiene todo en control. El Señor nos va a cuidar, el Señor nos va a traer algo mucho más grande. Fíjese que muchas veces lo hemos dicho, que cuando más grande la prueba, más grande la bendición. Y tenga pendiente que va a venir un gran avivamiento. Va a venir un gran avivamiento, va a venir pronto para nosotros. Simplemente mantengámonos firmes, sigamos creyéndole al Señor, como dice nuestro pastor, sigamos buscando el rostro del Señor. Esta tarde va a estar el pastor transmitiendo en vivo y directamente, creo que desde acá de Sarleton, a las 2:45. Así que sintonice y siga hoy en día pues buscando el rostro del Señor. Dios me lo bendiga mucho. Gracias por su atención. Un abrazo a todos, los amo a todos. No los he visto hace tiempo, pero los amo a todos. Dios me los siga bendiciendo, Dios los cuide y que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes.